Hay un secreto tan poderoso que durante siglos fue ocultado en templos y códices prohibidos. Un conocimiento capaz de transformar tu vida entera, porque la realidad no juzga ni castiga, solo refleja lo que eres en lo más profundo. Y hoy, estás a punto de escucharlo. En las cámaras ocultas de órdenes olvidadas y en los pergaminos que sobrevivieron a imperios, se resguarda una verdad luminosa, una enseñanza tan clara como la aurora y, al mismo tiempo, tan vasta como el océano. Quien la vislumbra comprende que la vida no es un muro rígido, sino un espejo vivo que devuelve la imagen de los pensamientos y emociones que se albergan en el interior. Este es el misterio del conocimiento del grado 33, la certeza de que el universo no es un diseño fijo ni predeterminado, sino un reflejo sensible y exacto de tu mundo interno. Imagina un lago en calma, iluminado por los primeros rayos del amanecer. Una brisa apenas perceptible es suficiente para transformar el reflejo del cielo sobre sus aguas. Así también, cada pensamiento, creencia y emoción ondula a través de la existencia, moldeando la realidad que te recibe en cada instante. No se trata de un símbolo poético, sino de la auténtica arquitectura de la creación. Los sabios de antaño sabían que el universo no se somete por la fuerza, sino que responde a la armonía. Cuando tu interior vibra en la frecuencia de lo que deseas, el exterior debe reflejarlo con la misma fidelidad con la que el sol retorna cada mañana. La conciencia es el faro que enciendes, y el universo, silencioso, imparcial, eterno, responde siempre con precisión. El conocimiento del grado 33 no te pide rogar al destino, sino convertirte en destino. No te pide esperar milagros, sino encarnar tan plenamente la vida que anhelas, que la realidad no tenga más alternativa que mostrártela frente a tus ojos. Este secreto se mantuvo velado no porque fuese complejo, sino porque su poder reside en su sencillez. Una vez que lo sostienes, descubres que nunca existieron candados reales, solo llaves invisibles esperando que recordaras cómo usarlas. Y antes de seguir revelando más sobre este conocimiento, te invito a apoyar este mensaje. Deja tu me gusta, cuéntame desde qué lugar del mundo me acompañas y, si aún no lo has hecho, suscríbete ahora mismo para no perderte las próximas revelaciones del conocimiento del grado 33. Capítulo 1. El reflejo oculto. A lo largo de los siglos, los sabios han transmitido relatos que, bajo el velo de lo cotidiano, esconden la mecánica secreta de la creación. En una ciudad rodeada de montañas vivía Lucía, una mujer que ayudaba a todos con su generosidad, pero que a menudo llenaba sus conversaciones con quejas y lamentos. Sin darse cuenta, cada palabra suya era como una campana que convocaba nuevas experiencias que resonaban con ese mismo tono. Cuando decía que el tiempo nunca le alcanzaba, los días parecían volverse más caóticos. Al mencionar que la gente había perdido la cortesía, pronto se encontraba rodeada de rostros tensos y gestos hostiles. El universo no buscaba castigarla, sino reflejar con exactitud la melodía que ella misma estaba entonando en lo más profundo de su ser. Así como un río adopta la forma del cauce que lo contiene, la vida de Lucía fluía de acuerdo con los pensamientos que ella mantenía vivos. Esta es la primera revelación del grado 33. Los pensamientos no son ecos pasajeros en el vacío, sino pinceles que pintan sobre el lienzo de lo real. El universo, vasto e imparcial, no distingue entre plegaria o queja, simplemente amplifica aquello que sostienes con mayor fuerza en tu interior. Otro relato ilumina la misma ley desde un ángulo distinto. El joven Esteban despertaba cada mañana con un pequeño ritual, sonreír al nuevo día. No lo hacía para cambiar las circunstancias, sino porque la gratitud le brotaba con naturalidad. Y esa vibración ligera comenzó a transformar su mundo. Recibía saludos cálidos de desconocidos, aparecían amistades que compartían su entusiasmo y hasta las oportunidades parecían abrirse con la suavidad de una puerta ya entreabierta. De estas experiencias surge la segunda revelación: la realidad no es juez, sino espejo. Cada pensamiento es un mensaje silencioso, cada emoción un molde que da forma a lo posible. Lo que alimentas dentro de ti se proyecta hacia afuera con la misma precisión con la que la luna refleja la luz del sol en la oscuridad de la noche. Los antiguos practicaban lo que llamaban la contemplación del espejo interior. Al caer el sol,
buscaban un rincón en calma donde las voces del mundo no pudieran alcanzarlos. Cerraban los ojos y respiraban profundamente, imaginando un espejo no hecho de vidrio, sino de pura luz. Ese espejo no mostraba su rostro, sino la vida que deseaban experimentar, desplegándose como un tapiz radiante frente a ellos. El practicante debía sumergirse en esa visión hasta sentirla tan real como el aire que respiraba. Cada detalle, cada emoción, debía vivirse en el presente como si ya fuese un hecho cumplido. Después, se dejaba que la imagen se disolviera en el silencio del universo, con una gratitud profunda, como quien siembra una semilla y confía en la tierra. Esta práctica, transmitida de generación en generación, era considerada una de las llaves más seguras para alinear el mundo interior con la realidad que uno anhela manifestar. Capítulo 2. El caudal de la emoción. En lo más profundo del ser existe una corriente invisible, más poderosa que la mente analítica y más decisiva que los pensamientos sueltos, la vibración de la emoción. Quien comprende el conocimiento del grado 33 sabe que los sentimientos son los verdaderos imanes de la realidad. Son ellos los que impregnan cada pensamiento con fuerza vital y convocan a la experiencia a alinearse con su frecuencia. En las calles agitadas de una gran ciudad vivía Marta, mujer de noble corazón, pero dominada por la cólera. Un tropiezo en la mañana bastaba para encender en ella una tormenta que arrasaba el resto del día. Si el transporte se retrasaba, su rostro se endurecía. Al llegar al trabajo, sus palabras se teñían de reproche. En las reuniones, su impaciencia estallaba como relámpago. Sin advertirlo, cada chispa de enojo se convertía en un incendio que consumía sus relaciones y su paz interior. Su experiencia nos revela un antiguo principio. La emoción es el viento que infla las velas del pensamiento y lo convierte en destino. Y como el río busca siempre la pendiente más baja, así también la vida fluye en la dirección de nuestras emociones dominantes. Un pensamiento sin emoción es un barco varado, incapaz de navegar. Solo al ser impregnado con sentimiento cobra impulso y avanza hacia la manifestación. El grado 33 enseña que la emoción es la corriente que transporta la semilla de la idea hasta el suelo fértil de lo real. Esta verdad se ilumina con el relato de Samuel. Cada mañana, antes de emprender cualquier tarea, dedicaba unos instantes a saborear la alegría simple de estar vivo. Cerraba los ojos, respiraba hondo y dejaba que la gratitud recorriera su cuerpo como un río de fuego suave. No repetía frases vacías, sentía de verdad el gozo de un nuevo amanecer, y esa vibración lo acompañaba durante toda la jornada. Pronto, la realidad comenzó a responder como un eco preciso. Personas desconocidas le abrían caminos, las dificultades se resolvían con sorprendente facilidad, y las oportunidades aparecían en el momento justo, como si fueran atraídas por una fuerza invisible. No había azar en ello, sino la operación natural de la ley. La emoción de gratitud generaba un campo magnético que convocaba circunstancias semejantes. Cuando vibramos en aprecio auténtico, el universo no tiene otra opción que reflejarnos esa misma frecuencia. Los guardianes de la sabiduría antigua preservaron una práctica para canalizar conscientemente este poder. Cada noche, antes de dormir, busca un cuaderno que sea solo para este propósito. Escribe 3 vivencias concretas del día por las cuales tu corazón se sienta profundamente agradecido. No te limites a nombrarlas, cierra los ojos y revive el instante, dejando que la sensación de gratitud te envuelva por completo. Siente como tu pecho se expande como bajo la caricia del sol o el abrazo de alguien amado. Permite que esa vibración impregne tu ser entero. Al repetir este acto sagrado, no solo reconoces lo que ya tienes, sino que activas el caudal de la emoción como un imán que atrae nuevas razones para agradecer. Capítulo 3. El eco de las creencias. La realidad no solo refleja lo que piensas de manera consciente, sino aquello que crees en lo más profundo, esas convicciones invisibles que dan forma a tu destino silenciosamente. Son como raíces enterradas bajo la tierra, aunque nadie las vea, determinan la fuerza, el tamaño y la dirección del árbol que se eleva hacia el cielo. En una ciudad rodeada de torres antiguas vivía Isabela, una mujer cuyo talento era reconocido por todos, pero que en secreto llevaba sobre los hombros la pesada idea de no ser lo bastante buena.
Cuando se le presentaban nuevas oportunidades, un ascenso laboral, la posibilidad de compartir su arte, un vínculo amoroso sincero, su corazón los rechazaba sin darse cuenta, convencida de que no merecía tanto. Así, lo que parecía infortunio no era más que la sombra proyectada por sus propias creencias limitantes. El conocimiento del grado 33 revela aquí un principio esencial. Tus creencias son los planos invisibles de tu vida. Como arquitectos silenciosos, trazan los límites de lo que permites recibir. Aunque a simple vista nada cambie, cada convicción que mantienes activa un diseño interior, y el universo responde con precisión, adaptando las circunstancias para reflejarlo. Creer en abundancia abre puertas insospechadas, creer en carencia, en cambio, coloca candados en ellas. Esto no es una cuestión de castigo ni de recompensa, sino un espejo que refleja con fidelidad lo que consideras verdadero acerca de ti y tu lugar en el mundo. Lo demuestra la vida de Adrián, un hombre sencillo que llevaba dentro una confianza inquebrantable en la bondad de la existencia. Donde otros veían problemas, él percibía aprendizajes. Donde la mayoría sentía barreras, él divisaba caminos ocultos. Para Adrián, la vida nunca le debía nada, siempre estaba a su favor. Y así fue. Nuevas asociaciones llegaron hasta él, puertas inesperadas se abrieron, y aun en medio de crisis que a otros paralizaban, él encontraba soluciones con la serenidad de quien sabe que no camina solo. Lo que muchos llamaron suerte no era sino el resultado natural de su convicción, la certeza interior que coloreaba cada experiencia y filtraba su mundo. La vida no le dio privilegios especiales, simplemente respondió al canto profundo de sus creencias. El grado 33 guarda una práctica ancestral para transformar estas raíces internas. Al amanecer, cuando el silencio todavía envuelve la tierra, sitúate frente a un espejo. Elige una afirmación que represente la creencia que deseas encarnar. Puede ser soy digno de todo lo bueno, la abundancia fluye hacia mí o el amor habita en mi vida. No la pronuncies como un anhelo, sino como si ya fuera una certeza absoluta. Repite esas palabras hasta que su sonido despierte energía en tu pecho, hasta que tu cuerpo entero responda como si esa verdad siempre hubiera estado allí. Hazlo con la voz de quien recuerda, no de quien suplica. Porque cuando la convicción cambia, todo lo que te rodea se reordena en consecuencia. Capítulo 4. El poder de la imaginación. En una aldea cubierta de niebla vivía Sofía, una mujer que dedicaba sus mañanas a contemplar la leña crepitar en el fuego. Pero su mente rara vez descansaba, proyectaba desastres invisibles, veía ruinas donde solo había cimientos firmes, escuchaba despedidas en las voces más tiernas. Cada golpe de viento lo convertía en anuncio de pérdida, cada sombra en el jardín era para ella señal de abandono. Y aunque su casa estaba en pie y la vida le ofrecía calma, el peso de esas visiones no vividas terminó por filtrarse en lo real. Su jardín se marchitó, los amigos dejaron de visitarla y las oportunidades se disiparon como agua entre las manos. Su mundo exterior se tornó reflejo exacto de los paisajes sombríos que alimentaba dentro de sí. El conocimiento del grado 33 revela que la imaginación es la matriz donde se dibujan los planos de la existencia. Todo lo que la mente contempla con insistencia, sea esperanza o temor, se convierte en semilla para la creación. No hay diferencia entre lo deseado y lo temido. La vida responde a la imagen sostenida con mayor intensidad, y la reproduce con fidelidad en el lienzo del tiempo. A esta verdad se suma la historia de Darío, un artesano que halló en la imaginación su mayor herramienta. Cada amanecer, antes de tomar sus herramientas, se sentaba frente a la ventana y cerraba los ojos. En su interior construía escenas detalladas, escuchaba el eco de compradores admirando sus creaciones, veía la luz reflejada en vitrinas repletas, sentía en sus manos la textura de la madera ya transformada. No eran fantasías sueltas, eran experiencias completas que encendían su cuerpo de emoción. Y como si las imágenes hubieran abierto un cauce, la realidad comenzó a entregarle exactamente lo que había contemplado. Viajeros acudieron a su taller, comerciantes lo recomendaron, y pronto su pequeña obra se convirtió en referencia de toda la región. El secreto de Darío no estaba en sus manos ni en la suerte, sino en la constancia con que entrenaba su mundo interior.
La realidad es como un constructor silencioso, sigue los planos que tu mente le entrega. Quien imagina pérdidas atrae escenarios de ruina, quien se ve pleno convoca caminos de plenitud. La vida no hace excepciones, se limita a replicar con precisión las imágenes que sostienes como ciertas. La imaginación, entonces, no es un juego infantil ni un refugio vano, es la puerta más antigua hacia la creación consciente. Cada visión interna es una orden que se inscribe en la trama de lo real. Por eso, al amanecer o al caer la noche, practica este arte sagrado. Busca un lugar sereno, cierra los ojos y construye con detalle una escena que represente tu victoria personal. Deja que cada sentido participe, escucha los sonidos, huele los aromas, siente las texturas, contempla los colores. No lo mires como algo lejano, sino como un recuerdo que vuelve a ti desde el futuro. Permite que la emoción inunde tu pecho hasta que todo tu cuerpo crea lo que ve. Porque en ese instante, el universo ya ha comenzado a tallar tu visión en la materia. Capítulo 5. El lenguaje de la vibración. En la antigua ciudad de Damasco, donde los bazares servían de voces y colores, vivía Selene, una tejedora que vendía mantos bordados con paciencia infinita. Sin embargo, cada jornada abría su puesto con el corazón encogido. La gente ya no aprecia el esfuerzo, decía con amargura, estos son tiempos de escasez, repetía entre suspiros. Y así, sin darse cuenta, sus palabras se convertían en campanas invisibles que llamaban a la carencia. Sus telas, antes deseadas, permanecían colgadas día tras día, y sus clientes se desvanecieron como caravanas que cambian de rumbo. El conocimiento del grado 33 enseña que el universo no interpreta intenciones ocultas ni mide méritos pasados, responde únicamente a la vibración presente. Lo semejante llama a lo semejante, del mismo modo que un tambor marca el paso de quienes lo escuchan. Puedes hablar de abundancia, pero si tu vibración es de pérdida, lo que recibirás será ausencia. En el mismo mercado, no lejos de allí, trabajaba Idris, un alfarero de pocas palabras. Sus vasijas no eran lujosas ni llamativas, pero cada mañana agradecía la frescura de la arcilla húmeda entre sus manos, el calor del sol acariciando sus hombros y el murmullo de la multitud que lo rodeaba. Su puesto, aunque modesto, parecía tener un magnetismo propio. La gente se detenía, sonreía sin razón aparente y a menudo compraba piezas sencillas solo por la serenidad que irradiaba aquel lugar. Nadie podía explicarlo, pero todos coincidían en que algo allí se sentía distinto. El grado 33 revela que la vibración es el lenguaje secreto de la creación. Cada pensamiento es un acorde, cada emoción una nota, cada estado interior una melodía que viaja hacia lo invisible. Y como todo eco, regresa multiplicado. Quien comprende esta verdad entiende que el destino no es azar ni capricho, sino la respuesta inevitable a la música que emitimos desde dentro. Quien sostiene una vibración de escasez convierte cada día en prueba de su propia carencia. Quien mantiene una frecuencia de abundancia, encuentra puertas que parecían cerradas y descubre que la vida conspira a su favor. Los antiguos enseñaban que el primer paso hacia la alineación no es forzar un cambio inmediato, sino escuchar con honestidad qué melodía estás tocando ahora. Igual que un laúd desafinado, tu vida refleja notas pasadas, reconocerlas es el inicio del ajuste. La práctica ancestral para la armonización vibratoria es simple y profunda. Busca un rincón tranquilo, siéntate con la espalda erguida y cierra los ojos. Deja escapar un murmullo suave, un zumbido natural que nazca de tu pecho. Con cada vibración, imagina que una esfera de luz azulada se enciende dentro de ti, expandiéndose hacia tus manos, tu rostro y tu entorno. Permanece así unos minutos, hasta sentir que tu cuerpo entero se convierte en un instrumento afinado. Esta práctica transforma tu emisión interna en un canto claro, capaz de convocar experiencias en resonancia con tu frecuencia luminosa. Capítulo 6. El canto de la intención. En la penumbra de su pequeño hogar, Clara encendía cada noche una lámpara de aceite y murmuraba palabras al vacío. Sus frases nunca eran firmes, se entrecortaban con dudas, ojalá, quizá, si la vida lo permite. Y como flechas disparadas sin dirección, esas oraciones se desvanecían antes de rozar el tejido de la realidad. Sus deseos eran como barcos sin timón,
hermosos en forma, pero condenados a perderse en la bruma. El conocimiento del grado 33 enseña que la intención es un sonido que atraviesa el silencio del universo. Si la duda lo distorsiona, se fragmenta en ecos que nadie puede comprender. La realidad responde con exactitud a lo que escucha, pero cuando tu mensaje es borroso, el eco se convierte en confusión. El espejo cósmico solo puede reflejar una imagen nítida cuando lo que proyectas está libre de ambigüedad. El relato de Tomás ilumina este principio con fuerza cristalina. Cuando su taller enfrentó la quiebra, no se distrajo imaginando posibles escapes ni levantó murallas de precaución. Se centró en una sola decisión: su trabajo florecería. Aquella convicción se volvió la raíz de cada pensamiento, la nota que acompañaba todos sus gestos. Poco después, la vida comenzó a desplegar oportunidades insospechadas. Un antiguo cliente regresó con un pedido mayor, un error en los cálculos le reveló un modo más rentable de producir, y una asociación inesperada abrió las puertas a nuevos mercados. No fueron accidentes caprichosos. La realidad simplemente se alineó con la resonancia clara de una intención indivisible. El universo no responde a las súplicas temerosas ni a los deseos a medias, responde al tono firme que vibra sin contradicción. Cuando la intención suena como un tambor en la madrugada, la vida entera se acomoda para seguir su ritmo. El grado 33 enseña también que la creación sigue el camino más sencillo. Cuando lanza señales contradictorias, deseando éxito pero anticipando fracaso, anhelando unión pero temiendo abandono, es como intentar remar en direcciones opuestas, el avance se detiene. Pero cuando la intención fluye recta, como un río que encuentra su cauce, la existencia se pliega naturalmente a esa corriente. La práctica ancestral para despertar este poder es directa. Al amanecer, ponte frente al horizonte y deja que tu voz pronuncie una intención única, clara y firme. No lo digas como quien pide, sino como quien declara una verdad que ya existe. Permite que las palabras vibren en tu pecho como un canto sagrado, y luego entrégalas al silencio con confianza. Porque cuando la intención es pura y no conoce fisuras, el universo ya ha comenzado a darle forma en lo invisible. Capítulo 7. La sabiduría del silencio. En los confines de una aldea montañosa vivía Clara, mujer entregada a la prisa. Desde que abría los ojos, llenaba su mundo de sonidos, conversaciones triviales con vecinos, la música que nunca se apagaba, la radio que narraba desgracias y, al caer la noche, las notificaciones que interrumpían incluso sus sueños. Así, su mente se volvió un zoco donde cada voz gritaba por atención. Como un espejo cubierto de polvo, ya no podía reflejar nada con claridad. Las señales de su espíritu quedaban sepultadas bajo el estruendo constante. El conocimiento del grado 33 enseña que el silencio no es un hueco, sino una presencia viva. Es la cámara interior donde la verdad espera paciente a ser escuchada. Entre los espacios diminutos que existen entre un pensamiento y otro, la creación revela su lenguaje. Igual que un lago en calma refleja las montañas sin distorsión, la mente solo muestra la sabiduría más alta cuando su superficie se serena. Cuando los pensamientos se agitan sin descanso bajo el ruido externo, la conciencia se convierte en un río revuelto, imposible ver el fondo, imposible notar la corriente secreta que lo guía. Y es precisamente en esa corriente donde habita la intuición, esa brújula silenciosa que apunta hacia la senda correcta. Por eso, quienes logran encarnar la maestría saben que el silencio no es vacío, es el tejido fértil de donde emergen todas las respuestas. Un hombre llamado Adrián lo descubrió tras perderse en la vorágine de la vida urbana. Durante años persiguió metas impuestas, hasta que el cansancio lo llevó a buscar un instante de quietud. Al principio, el silencio le resultaba incómodo, casi insoportable, como si el ruido interno se multiplicara al no tener con qué distraerse. Pero con paciencia, empezó a atravesar esa capa de inquietud, y entonces ocurrió lo inesperado. El silencio se transformó en maestro. Su mente se despejó como cielo después de la tormenta, y una claridad nueva emergió. Ideas llegaban sin esfuerzo, decisiones antes imposibles se resolvían solas, y lo más profundo, sintió dentro de sí una brújula que ningún consejo externo podía alterar. La transformación de Adrián revela un principio eterno.
Cuando haces espacio al silencio, haces espacio a la sabiduría. Esa voz interna, oculta bajo el estrépito del mundo, se convierte en un faro que guía con precisión infalible. Así, paso a paso, fue conducido hacia oportunidades y encuentros que jamás habría diseñado con su mente ocupada, pero que lo llevaron exactamente donde debía estar. Práctica ancestral de la escucha interior. Reserva un momento cada día, al amanecer o antes de dormir, para sumergirte en la quietud. Busca un lugar donde nada interrumpa, siéntate con calma y lleva tu atención al vaivén de tu respiración. Al inspirar, percibe cómo el aire enciende tu interior. Al exhalar, permite que todo ruido se disuelva. Si surgen pensamientos, obsérvalos como aves que cruzan el cielo y déjalos ir sin retenerlos. En este espacio de serenidad pura, la sabiduría que siempre estuvo dentro de ti comenzará a hablar con voz clara y paciente, revelándote el siguiente paso en tu camino. Capítulo 8. El don del enfoque. En un valle rodeado de montañas tranquilas vivía Amalia, una mujer llena de entusiasmo y curiosidad. Su casa parecía un museo de comienzos, telas a medio bordar, cuadernos con poemas inconclusos, esculturas esbozadas que jamás llegaron a terminarse. Cada amanecer le traía un impulso nuevo, y cada anochecer dejaba tras de sí una colección de intentos abandonados. Como una abeja que recorre flores infinitas sin quedarse en ninguna, Amalia probaba de todo, pero nada maduraba lo suficiente como para convertirse en miel. La sabiduría del grado 33 enseña que la energía dispersa se evapora, mientras que la energía dirigida se condensa en forma. Es la misma diferencia entre un río que se desparrama en 100 canales y uno que concentra su caudal hasta mover molinos. La atención humana, cuando se sostiene en un solo punto, se convierte en la fuerza que prende el fuego de la manifestación. En el mismo valle habitaba Esteban, un carpintero sin pretensiones. Su vida era un testimonio silencioso de concentración. Durante años, dedicó sus manos a la misma tarea: pulir, ensamblar, perfeccionar. No perseguía cada moda ni saltaba de un proyecto a otro, su devoción estaba anclada en el dominio de su oficio. Mientras el taller de Amalia estaba lleno de fragmentos inconclusos, el de Esteban mostraba la evolución de una pasión sostenida, como los anillos de un árbol que hablan de su edad y fortaleza. El universo responde a lo que nutres con constancia, no a lo que tocas con ligereza. Cada cambio de rumbo interrumpe el cauce de la energía que se acumulaba, como quien cava múltiples pozos superficiales sin alcanzar jamás el manantial. La mente dispersa siembra resultados dispersos. La mente enfocada es el rayo que perfora la piedra y revela el agua escondida. Cuando la obra de Esteban comenzó a ser reconocida más allá del valle, muchos lo llamaron afortunado. Pero quienes comprendían el lenguaje de la vibración sabían que no era suerte, sino la consecuencia natural de una frecuencia alimentada día tras día. La devoción ininterrumpida crea una resonancia tan fuerte que la realidad se ordena en torno a ella. Mientras la dispersión de Amalia producía ecos que se apagaban, la claridad de Esteban amplificaba su presencia, atrayendo cada vez más reconocimiento. Este principio es tan preciso como la matemática: lo que eliges y sostienes se expande, lo que divides se debilita. Cada instante de enfoque añade ímpetu a la ola de la creación, cada distracción resta fuerza al impulso. Por eso, si deseas ver frutos, elige un camino y conságrate a él. No temas a la monotonía, en la repetición nace la maestría, y en la persistencia se enciende el poder. El universo abre sus puertas a quienes concentran su mirada, como el cristal que convierte la luz difusa en una chispa capaz de encender fuego. Capítulo 9. La libertad del desapego. En una aldea junto a un río vivía Noemí, que deseaba con todas sus fuerzas ver un campo de lirios florecer frente a su casa. Plantó las semillas con devoción, pero cada mañana corría a escarbar la tierra, temiendo que se hubieran perdido. Si la lluvia tardaba, regaba en exceso; si aparecía una brizna verde, la tocaba con tanta insistencia que la marchitaba. Su obsesión, disfrazada de cuidado, interrumpía el proceso natural. Y así, mientras otros jardines florecían con el cambio de estación, el suyo permanecía vacío, reflejando la ansiedad que lo sofocaba. El conocimiento del grado 33 enseña que toda manifestación respira en ciclos sagrados.
como el sol que aparece y se oculta, como la savia que sube y baja en los árboles. El tiempo de la creación no puede forzarse ni acelerarse desde la impaciencia. El papel del buscador no es vigilar cada instante, sino crear las condiciones propicias y confiar en que las fuerzas invisibles harán lo suyo. El apego se convierte en una cadena que frena lo que intentas atraer. Mientras más apretado sostienes el resultado, más resistencia generas en la corriente universal. En cambio, Darío, un mercader de caravanas, practicaba el arte de soltar. Establecía su propósito con claridad, daba los pasos necesarios y luego liberaba la expectativa, como quien lanza una flecha y confía en que hallará su blanco. Trataba sus intenciones como mensajes confiados al viento, sabiendo que el destino se encargaba de conducirlos donde debían llegar. Una tarde, mientras contemplaba el horizonte, Darío sintió el impulso de cambiar de ruta. No se obsesionó con lo que encontraría, simplemente obedeció a su intuición. Ese giro inesperado lo llevó a una ciudad comercial donde su mercancía fue recibida con entusiasmo, abriéndole puertas que nunca había imaginado. Porque al no encadenar su deseo a un único camino, permitió que la vida se desplegara con una abundancia mayor que la de sus planes originales. La diferencia entre Noemí y Darío revela un principio eterno: lo que aprietas con temor se escapa, y lo que confías al flujo regresa multiplicado. El desapego no es abandono, sino confianza activa en la sabiduría del universo. El apego nace del miedo a perder, el desapego brota de la fe en que todo llega en el momento perfecto. Quien comprende esta ley sabe que al abrir la mano permite que lo extraordinario tenga espacio para manifestarse, como el cielo despejado permite que las estrellas brillen con toda su fuerza. Práctica del desapego consciente. Siéntate en un lugar sereno y trae a tu corazón un deseo profundo. Obsérvalo con ternura, reconociendo su valor. Ahora imagina que ese deseo se transforma en una pequeña lámpara encendida, cálida y brillante, que descansa en tus manos. Con una exhalación suave, visualiza cómo la dejas flotar en el río de la vida. Observa cómo la corriente la lleva mar adentro, iluminando su camino. Mientras se aleja, sonríe con confianza. Lo que es auténticamente tuyo regresará a ti transformado en bendición, en el instante en que la vida considere perfecto. Capítulo 10. La ley de la alineación. En un puerto lleno de voces y regateos vivía Leandra, vendedora de especias. Cada jornada abría su puesto con quejas en la boca: el comercio se ha vuelto imposible, murmuraba, ya nadie gasta como antes, repetía a quien quisiera escucharla. Sus palabras eran como semillas de sombra que, día tras día, enraizaban en su entorno. Y como nubes que se amontonan hasta cubrir el sol, esas afirmaciones terminaron por oscurecer su camino. Los compradores se marchaban, y su mesa, antes vibrante de colores y aromas, quedó cada vez más vacía. El conocimiento del grado 33 enseña que la alineación es la trinidad sagrada de la creación: pensamiento, palabra y acción marchando en una misma dirección. Cuando estas tres fuerzas se sincronizan, la realidad fluye como agua que encuentra sin esfuerzo su cauce natural. Pero cuando se contraponen, crean corrientes turbulentas que dispersan la energía de la manifestación. En una aldea apartada, un hombre llamado Simón comprendió esta ley por intuición. Soñaba con ver crecer su pequeño molino, y en lugar de limitarse a pensarlo, permitió que esa visión impregnara cada rincón de su vida. Sus pensamientos estaban colmados de imágenes de abundancia, sus palabras hablaban de confianza en el porvenir y sus actos, aunque modestos, eran reflejo de su fe en el crecimiento. Acomodó las piedras de molienda con precisión, reparó la techumbre para recibir más grano y saludó a cada visitante como si ya administrara un granero repleto. En poco tiempo, su molino se transformó. Agricultores de pueblos vecinos comenzaron a llevarle sus cosechas, los clientes se multiplicaron, y el lugar antes silencioso se llenó del murmullo constante del trabajo. Lo que otros llamaron suerte era, en realidad, el eco de su coherencia interior. La diferencia entre Leandra y Simón ilustra un principio eterno: el universo no responde a lo que dices querer, sino a lo que sostienes con todo tu ser. Cuando pensamiento, palabra y acción se contradicen, el resultado se diluye. Cuando se entrelazan, la vida se ordena en torno a esa frecuencia clara.
Esta sabiduría nos recuerda que manifestar no es cuestión de pensamientos sueltos ni de frases lanzadas al aire. La creación verdadera exige congruencia, imaginar con firmeza, hablar con verdad y actuar en consonancia. Estos tres pilares son como columnas que sostienen un templo invisible. Si uno se quiebra, el edificio se tambalea. Si todos permanecen firmes, el templo se convierte en morada de lo real. Práctica de alineación. Reserva un instante de quietud y toma 3 respiraciones profundas. Escribe en una hoja un deseo que nazca de lo más íntimo de tu corazón. Después, anota 3 pasos concretos que puedas dar hoy mismo para acercarte a esa visión. No importa lo pequeños que sean, un gesto, una palabra, una acción simbólica. Lo esencial es que cada uno refleje tu compromiso. Con ello, construyes un puente entre lo invisible y lo visible, y tu deseo comienza a cruzar desde el terreno de las ideas hacia la tierra firme de la realidad. Capítulo 11. La alquimia de la gratitud. En una aldea rodeada de montañas vivía Estela, cuyo corazón se había ido cubriendo de pesadumbre. Cada mañana, en lugar de mirar el amanecer, contaba sus carencias como quien repasa cuentas en un libro de deudas, el cansancio de su cuerpo, el vacío de su despensa, los anhelos que nunca habían visto la luz. Con cada lamento, su ánimo descendía como piedra lanzada al agua, y el universo, siempre obediente a la vibración que recibía, le devolvía más motivos para hundirse. El conocimiento del grado 33 enseña que la gratitud es un fuego secreto capaz de transformar el metal tosco de las circunstancias en oro reluciente. No es simple cortesía, sino fuerza creadora que eleva tu frecuencia y convoca nuevas formas de abundancia. Al agradecer, trasladas tu mirada de lo que falta hacia lo que ya habita en tu vida, y ese cambio de enfoque altera la melodía completa de tu existencia. La gratitud es la piedra filosofal de la conciencia, la chispa que transmuta limitación en posibilidad y sombra en aprendizaje. No son los hechos desnudos los que determinan tu destino, sino la interpretación con la que los rodeas. En esa misma aldea vivía Leandro, un panadero humilde. Su vida no estaba libre de pruebas, el horno se apagaba en los días más fríos, las ventas no siempre cubrían lo suficiente, y muchas veces debía trabajar hasta altas horas para salir adelante. Pero a cada obstáculo respondía con gratitud, agradecía el calor del fuego que aún podía encender, celebraba la fidelidad de quienes volvían a su mesa, y agradecía incluso los días de escasez por la disciplina que le enseñaban. Con el paso del tiempo, ocurrió una transformación casi imperceptible al principio, pero profunda como el crecimiento de un árbol. Los fracasos se volvieron lecciones, los retrasos se transformaron en nuevas oportunidades y hasta las decepciones escondían semillas de bendición. Gracias a su actitud, vecinos que antes pasaban de largo comenzaron a apoyar su negocio, los problemas técnicos abrieron la puerta a mejoras inesperadas y su pequeño horno se convirtió en un punto de encuentro para la comunidad. A través de la gratitud de Leandro, la vida dejó de ser un peso y se convirtió en un río generoso. Esta enseñanza nos recuerda que agradecer no es un acto pasivo ni un gesto superficial, es una fuerza que reordena la trama invisible de la existencia. Al pronunciar un gracias genuino, alineas tu corazón con el pulso creador del universo y permites que lo que parecía adversidad se revele como camino. Estela y Leandro muestran las dos sendas posibles, la del resentimiento, que encadena, y la de la gratitud, que libera. La diferencia no está en los hechos, sino en la vibración con que eliges recibirlos. Práctica. Al final del día, cuando el silencio te rodee, piensa en 3 momentos de tu jornada por los que sientas un agradecimiento verdadero. No importa si fueron grandes o pequeños, puede ser una sonrisa, un plato caliente o el simple hecho de respirar. Nómbralos en voz alta como si fueran tesoros. Imagina que cada palabra se eleva como luz hacia el cielo nocturno, iluminando la vasta red de la creación. Esta práctica, transmitida por sabios de generaciones pasadas, ajusta tu alma a la frecuencia de la abundancia y convierte cada día en un terreno fértil para nuevos milagros. Capítulo 12. El eco de las palabras. En una ciudad rodeada de torres y plazas, vivía Clara, una mujer que sin saberlo moldeaba su destino con cada frase que pronunciaba. Desde el alba, su boca repetía decretos sombríos: hoy todo saldrá mal,
decía mientras encendía el fuego. La vida siempre me da la espalda, murmuraba al caminar por las calles. Sus palabras no se desvanecían en el aire, sino que descendían como gotas pesadas sobre el suelo fértil de su existencia, germinando en escenas de dificultad que ella misma había anunciado. Día tras día, su voz se convirtió en tambor que marcaba el paso de su infortunio. El conocimiento del grado 33 enseña que la palabra es la herramienta más inmediata de la creación. Cada sílaba vibra como una nota en la vasta sinfonía del universo, y esa vibración atrae circunstancias que dan forma a su melodía. Cuando hablas, tejes un encantamiento silencioso, construyes puentes hacia aquello que invocas. Tus frases son planos invisibles que la realidad ejecuta con precisión, sean susurros íntimos o declaraciones en público. Nada que pronuncias es neutro, todo lenguaje siembra en el campo invisible del mañana. No lejos de Clara vivía Tomás, un viejo viajero que había aprendido a hablar como quien enciende lámparas. Cada amanecer saludaba con palabras de gratitud. Gracias por este nuevo comienzo, decía al abrir su ventana. Que la jornada me muestre su abundancia, afirmaba con calma. Sus palabras, sencillas pero impregnadas de certeza, creaban a su alrededor un campo de armonía. Los vecinos acudían a él, atraídos por la serenidad que irradiaba. Los clientes volvían a su pequeño negocio sin comprender del todo por qué, y la vida parecía conspirar para traerle encuentros propicios. Sus palabras actuaban como llaves invisibles que abrían puertas a nuevas posibilidades. De este contraste brota una enseñanza clara: la lengua no es solo vehículo de comunicación, sino varita que transforma lo invisible en visible. Las quejas constantes, como piedras arrojadas en un estanque, generan ondas que vuelven con la misma densidad. Las bendiciones, en cambio, son semillas de luz que brotan en jardines inesperados. Clara y Tomás encarnan las dos caras de la misma ley. La realidad se pliega con docilidad a la vibración de las palabras. Lo repetido con frecuencia termina esculpiendo el paisaje de la vida, así como el agua persistente abre surcos en la roca. El grado 33 revela que la verdadera maestría no consiste en luchar contra lo que sucede, sino en afinar el lenguaje con el que llamamos a la experiencia. Cada palabra es un decreto, y cada decreto abre un cauce para que lo intangible se manifieste. El discurso humano es el puente entre el pensamiento y la materia, y al cuidarlo con conciencia, uno se convierte en arquitecto de su propio destino. Práctica. Antes de dormir, busca silencio y elige un área de tu vida que quieras bendecir. Puede ser tu cuerpo, tu hogar, tu trabajo o un vínculo importante. Pronuncia palabras luminosas sobre ese aspecto, no de manera automática, sino con la emoción de quien entrega un obsequio. Deja que tu voz lleve la calidez de la gratitud y la certeza de lo bueno que ya están haciendo. Esta práctica, repetida noche tras noche, alinea tu verbo con la corriente creadora del universo, convirtiendo el peso de la queja en la ligereza de la bendición y abriendo el camino para que la abundancia se manifieste. Capítulo 13. La presencia de la fe. En los senderos de la sabiduría ancestral se dice que la fe es la lámpara que ilumina el puente entre lo invisible y lo visible. Desde tiempos remotos, chamanes, místicos y viajeros del espíritu han repetido una misma enseñanza: no verás primero para luego creer, creerás primero para luego ver. En una aldea costera vivía Elena, una mujer que ansiaba transformar su vida, pero esperaba incesantemente que la realidad le mostrara señales antes de abrir su corazón a la confianza. Al no encontrar evidencia, volvía cada noche a su lecho con el peso de la duda, como si llevara piedras en el pecho. El conocimiento del grado 33 enseña que la fe no surge como consecuencia, sino como causa. Es como sembrar en invierno confiando en que la tierra, bajo su aparente quietud, ya prepara el milagro. La fe no es ceguera ingenua, sino certeza enraizada en el alma, una certeza que abre canales por los que las posibilidades invisibles se abren paso hacia el mundo material. En ese mismo lugar vivía Aurelio, un joven alfarero con un sueño que parecía desmesurado: fundar un taller reconocido por su arte. No tenía discípulos ni recursos, pero cada día vivía como si su meta ya estuviera realizada. Colocaba las vasijas en estantes vacíos, imaginando que clientes de tierras lejanas las admiraban. Pulía sus piezas con devoción,
hablándoles como si fueran tesoros ya destinados a manos agradecidas. Y, sobre todo, mantenía en su interior la calma de quien ya sabe que lo que busca lo está buscando también. Con el tiempo, llegaron viajeros atraídos por la calidad de su obra, comerciantes ofrecieron caminos de expansión y aprendices se presentaron deseosos de aprender de él. No fue azar ni caridad, fue la respuesta natural a una fe que vibraba con tanta fuerza que la realidad no pudo sino adaptarse a ella. El contraste con Helena muestra la verdad esencial: quien aguarda señales antes de confiar desperdicia la estación fértil, es como pretender cosechar antes de sembrar. La vida responde en orden inverso: primero la fe, luego la visión, después la manifestación. La enseñanza del grado 33 afirma que caminar con fe es uno de los actos más transformadores que un ser humano puede practicar. No significa fingir, sino habitar la vibración de lo que todavía no se ve. Cuando tus gestos, tus palabras y tu energía se conducen como si el sueño ya estuviera cumplido, el universo lo reconoce como un decreto silencioso y comienza a mover las piezas invisibles para traerlo a tu experiencia. Práctica. Dedica cada día un instante a caminar con tu visión realizada. Imagina que cada paso resuena con la fuerza de tu propósito ya alcanzado. Siente cómo tu respiración se sincroniza con la certeza y cómo tus hombros se enderezan con la dignidad de quien porta su destino cumplido. No es un juego de ilusión, es una disciplina de alineación, un ritual sutil en el que enseñas a tu cuerpo, a tu mente y a tu espíritu a vibrar en la frecuencia de lo que ya es tuyo en lo eterno y que pronto florecerá en lo tangible. Capítulo 14. La danza del deseo. En un caserío junto a los campos de trigo vivía Elvira, mujer de mirada ardiente y alma inquieta. Desde que el sol asomaba, reclamaba al cielo la llegada de sus sueños. Ahora mismo, exigía en voz baja, y al no ver respuesta, la frustración le apretaba el pecho. Sus anhelos, en lugar de acercarse, parecían retroceder como pájaros que se alejan del ruido de un cazador. Cuanto más intentaba sujetarlos con fuerza, más etéreos se volvían, como humo que se disipa entre los dedos. Las enseñanzas del grado 33 susurran una verdad olvidada: el deseo no florece bajo gritos ni órdenes, sino en la suavidad de la invitación. La manifestación es un baile secreto, y como todo baile, requiere compás y escucha. Empujar tus sueños con la urgencia del miedo los aleja, darles espacio con confianza los atrae hacia tu abrazo. El universo responde a la gracia y no a la presión. Tus deseos no son soldados a los que das órdenes, sino viajeros sagrados que caminan a tu lado, esperando que ajustes tu paso al suyo. El secreto no está en forzar su llegada, sino en aprender a disfrutar el camino mientras se despliegan poco a poco, como flores que abren sus pétalos solo cuando la estación es propicia. En esa misma aldea vivía Julián, un joven pastor que había comprendido este arte sin nombre. Mientras cuidaba a su rebaño, se permitía soñar con una vida abundante, una casa llena de música, amigos reunidos en torno a la mesa, viajes a tierras lejanas. No exigía que sus visiones se hicieran realidad al instante, sino que las contemplaba con ternura, como quien conversa con un amigo íntimo. Al hacerlo, sentía la alegría de esos sueños como si ya existieran en su corazón. Con el paso del tiempo, nuevas oportunidades surgieron. La venta de sus ovejas le permitió abrir caminos insospechados, amistades profundas llegaron a su vida y sus sueños comenzaron a tomar forma sin esfuerzo. Pero Julián descubrió que lo más valioso no era lo alcanzado, sino la dulzura de haber caminado en compañía de sus deseos. El grado 33 enseña que la creación no obedece a la urgencia, sino a la vibración del gozo. Cuando tus deseos son tratados como invitados honorables, y no como prisioneros atrasados, comienzan a reflejar tu propia serenidad y se acercan con naturalidad. Esta es la alquimia sagrada que convierte la espera en aprendizaje y el anhelo en amor. No has venido a dar órdenes al universo, sino a moverte con él en una danza armoniosa. Práctica ancestral. Cierra los ojos y lleva a tu mente ese deseo que más resuena en tu interior. No lo persigas con manos ansiosas, imagínalo como un compañero que extiende la mano hacia ti. Siente la dicha de bailar juntos, de moverte al compás de una música silenciosa que solo tu corazón reconoce. Permite que la alegría de ese baile impregne tu cuerpo,
y confía en que el ritmo natural traerá su llegada en el momento justo. Capítulo 15. La llama de la persistencia. En un pueblo rodeado de colinas, vivía Darío, hombre de ilusiones rápidas pero frágiles. Se levantaba antes del amanecer, lleno de entusiasmo por nuevos proyectos. Hoy quería aprender música, mañana fundar un negocio, pasado intentar la escritura. Al principio ardía como chispa encendida, pero al no ver resultados inmediatos, se apagaba con la misma rapidez. Sus esfuerzos quedaban inconclusos, como senderos que se pierden en medio del bosque. Cada vez que desistía, su energía se dispersaba en fragmentos, sin la fuerza suficiente para transformarse en realidad. El conocimiento del grado 33 enseña que toda manifestación sigue un compás natural. Germina primero en la mente, después madura en la vibración interior y, por último, se materializa en el mundo físico. Saltarse este orden es como arrancar un fruto verde del árbol, en lugar de nutrir, amarga. La paciencia es parte de la alquimia. Una semilla no necesita vigilancia constante, necesita confianza en que la tierra y la luz cumplirán su función. En contraste, Rosa, una sanadora de la misma región, comprendía esta ley con profunda claridad. Desde joven había soñado con construir un refugio donde la gente pudiera encontrar descanso y fortaleza. Aunque las circunstancias parecían desfavorables, ella sostuvo su visión con devoción. Encendía cada tarde una vela en honor a ese sueño y trabajaba como si ya existiera, estudiando remedios, preparando hierbas y practicando el cuidado de los enfermos. Mientras muchos le decían que era fantasía, ella respondía: el tiempo del universo no se mide en relojes, sino en la constancia del alma. Pasaron años, hasta que una serie de sucesos inesperados comenzó a desplegarse. Un anciano viajero, conmovido por su dedicación, le ofreció tierras fértiles en las que levantar el refugio. Poco después, aparecieron personas que, sin haberse conocido entre sí, aportaron materiales, dinero y manos solidarias. Lo que parecía inalcanzable se volvió inevitable. El refugio se levantó entre montañas como un testimonio viviente de que la persistencia es fuego sagrado que mantiene la visión encendida hasta que la realidad se ajusta a ella. La diferencia entre Darío y Rosa es reveladora. La persistencia no es empujar contra la resistencia, sino permanecer alineado con la visión incluso cuando el mundo exterior guarda silencio. Si abandonas tus prácticas al primer retraso, interrumpes la sinfonía invisible que ya estaba componiéndose en tu favor. Todo sueño nace dos veces, primero en el espacio sutil donde vibra la intención, y después en la materia donde toma forma. El intervalo entre ambas etapas no es vacío, es el taller secreto en el que la vida organiza cada pieza. Tu tarea en ese lapso es mantenerte firme, como una lámpara que sigue ardiendo a pesar de los vientos. El grado 33 enseña que persistir no es agotarse en la lucha, sino sostener una confianza tan constante como el pulso de la tierra. La fe persistente es un fuego que no grita, pero nunca se apaga. Práctica. Cuando la impaciencia o el desaliento intenten visitarte, lleva la mano al corazón y repite en silencio: el universo trabaja conmigo, aunque aún no lo vea. Deja que esta frase sea como un ancla que te recuerde que lo invisible se está acomodando en tu favor. No la pronuncies con urgencia, sino con la serenidad de quien sabe que lo prometido por la vida ya está en camino, y que tu única labor es mantener viva la llama de tu certeza. A lo largo de este recorrido, un hilo invisible de sabiduría se ha ido desplegando ante tus ojos. No es un conocimiento nuevo, sino una verdad eterna que siempre estuvo dentro de ti, aguardando ser recordada. Una verdad que convierte al buscador en maestro y al aprendiz en creador consciente. Lo que comenzó como un viaje hacia las leyes ocultas de la realidad ha revelado un secreto más profundo. No estás separado del universo que deseas transformar, eres el manantial mismo del que surge toda creación. Imagina al pintor frente a un lienzo en blanco. Sus pensamientos son las pinceladas que delinean las formas, sus creencias son la geometría que organiza el cuadro, sus emociones son los colores que dan vida a la escena, y su vibración es la luz que revela la obra en su totalidad. Así también tú, con cada idea, cada sentimiento y cada palabra, trazas la arquitectura de tu mundo. Esta sabiduría no fue prestada ni concedida, dormía en tu interior,
esperando que abrieras los ojos hacia ella. Las prácticas que encontraste aquí no son simples técnicas, sino llaves sagradas. Cada afirmación, cada visualización y cada momento de silencio es una puerta que se abre hacia tu verdadera naturaleza creadora. Su poder no reside en repetirlas mecánicamente, sino en encarnarlas con plena presencia, como actos de comunión contigo mismo y con la vida. Ahora comprendes por qué se habla del conocimiento del grado 33. No porque esté reservado a unos pocos privilegiados, sino porque muchos huyen de su verdad esencial. Tú eres el autor de tu experiencia. Cada respiro, cada decisión y cada emoción proyecta ondas en el campo del infinito, ondas que regresan a ti convertidas en circunstancias. Reconocer esto es abrazar tanto el don como la responsabilidad. Lo que cultivas dentro de ti florece en el mundo exterior. Doblar la realidad no significa forzarla, sino aprender a modelarte primero a ti mismo. Domina tus pensamientos y tus emociones, y el universo responderá reflejando tu claridad interior. La verdadera maestría no se alcanza con lucha ni con control, sino con la armonía que brota de un corazón alineado. Hoy te detienes en el umbral de la creación consciente. Puede que este libro haya llegado a su fin, pero tu viaje apenas comienza. Ahora sabes que dentro de ti habita la chispa capaz de encender mundos, de transformar lo imposible en posible y de dar forma a cada sueño que se atreva a nacer en tu alma. Si este mensaje ha resonado contigo, te invito a suscribirte y acompañarnos en los próximos capítulos de este camino de sabiduría y despertar. Y dime en los comentarios, ¿qué enseñanza de este viaje sientes que transformó más tu manera de ver la vida?